Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en esta oportunidad, y ya estando en el seminario número 3 de Derecho Penal, vamos a hablar sobre el caso de Reyes Rosalía Ester, este decisorio de la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires. Los antecedentes del caso se refieren a que el día 19 de febrero del año 2020, el Tribunal en lo Criminal número 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca condenó a Rosalía Ester Reyes a la pena de 8 años de prisión por considerarla autora penalmente responsable del homicidio calificado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación. Eh, bueno, la defensa apeló este fallo, esta sentencia, y expuso 6 motivos de agravio, que ahí lo tienen en el fallo. Particularmente, y a lo que a nuestro tema nos interesa, que es la perspectiva de juzgar con perspectiva de género, en el agravio número F, la defensa sostiene la aplicación discriminatoria y descontextualizada del estereotipo de mala madre como derivación de la problemática de violencia de género. En este caso en particular, hubo organizaciones tales como el INESIP, la Asociación Pensamiento Penal y la Comisión Provincial de la Memoria, que se constituyeron en el presente caso como instituciones amicus curiae en pos de la incorporación en el fallo de la perspectiva de género. El hecho, tal como fue imputado a la señora Reyes, ocurrió en horas de la noche entre el día 18 y 19 de mayo del año 2005 en el interior de la vivienda ubicada en calle España número 316 de la localidad de Argerich, partido de Villarino. A sabiendas y con intención se ocasionó el deceso de una recién nacida que fuera dada a luz con vida y en término, es decir, luego de habérsela gestado durante aproximadamente 9 meses de embarazo, el cual se mantuvo oculto, dándosele muerte mediante conductas omisivas configuradas por la falta de prestación de los cuidados necesarios para evitar su óbito por shock hipovolémico por la hemorragia a través del cordón umbilical, según lo consignado en el informe médico de autopsia, y ulteriormente se introdujo el cuerpo sin vida de la recién nacida en una bolsa de nylon negra, enterrando el mismo durante la jornada siguiente en el patio de la referida finca. Ya desde que leemos cómo fue el hecho imputado, ya observamos que no tuvo en cuenta cero consideración de perspectiva de género, ¿sí? En la imputación del hecho. Cuando llega a la alzada, este caso, lo que primero se plantea es que a Rosalía se la juzgó de manera totalmente aislada, en el sentido de que no se tuvo en cuenta el contexto en el cual había crecido, había vivido, trabajaba, se desarrollaba y demás. El contexto en el cual vivía Rosalía. Entonces, al no tener en cuenta estas condiciones, no se tuvo en cuenta la perspectiva de género al momento de condenarla. Y como vamos a ver, Rosalía estaba atravesada por un contexto de vulnerabilidad totalmente extremo. Rosalía es argentina, nació en Médanos, en la provincia de Buenos Aires. Ella tiene 7 hermanos. La madre de ella falleció cuando era muy chiquita y el padre se tuvo que hacer cargo de sus hijos. El padre siempre se dedicó
a tareas rurales. Como ella tenía que ayudar a cuidar y a educar a sus hermanos, tuvo que abandonar el colegio. Ella tenía 32 años al momento del hecho y era madre soltera ya de 4 hijos. Y estaba cursando el 5.º embarazo de la relación de un hombre que al enterarse que estaba embarazada la abandonó. Alquilaba la casa en la cual vivía con sus hijos, vivía en una zona rural y trabajaba extensas jornadas laborales en un frigorífico que se llama Gleba, en condiciones laborales totalmente precarias, con jornadas laborales que se extendían 12 horas, era monotributista y si un día no iba a trabajar no cobraba. Por eso decidió mantener en secreto y en silencio su embarazo, tanto con respecto a la gente del trabajo como con respecto a toda su familia, incluso a sus hijos, por temer a una discriminación por ser nuevamente madre soltera. Bien, su historia familiar y de pareja también refleja historias de violencia de género. Quedó embarazada de su primera hija cuando ella tenía 19 años y el padre de la niña la abandonó. También tuvo su segunda y terceras hijas con un hombre que la golpeaba y la maltrataba. Su cuarto hijo nació de una relación con otro hombre al que denunció por abuso sexual que cometió en perjuicio de una de sus hijas. Entonces, a raíz de esta denuncia por abuso sexual, Vanessa, que era su hija, tenía contacto con una psicóloga a quien recurrió en el momento del hecho. Ahora vamos a ver de qué manera. Bien. Entonces, si nosotros vamos adentrándonos a la historia de Rosalía y tenemos para juzgar una perspectiva de género, vamos viendo que la situación no se puede resolver en forma estereotipada como lo resolvió el tribunal en aquel momento. El fallo también, antes de resolver, toma en cuenta que la Argentina se ha comprometido a nivel internacional a través de tratados y convenciones asumir positivamente responsabilidades en lo que hace a la aplicación de perspectiva de género, tanto en el ámbito judicial como en la elaboración de políticas que tengan en cuenta la violencia de género. Y así el fallo menciona, entre otras convenciones, la Convención de la CEDAW, también la Convención de Belém do Pará, y lo que entiende la ONU como perspectiva de género. La perspectiva de género, más allá de ser considerado un método de análisis, es, como dice la ONU, una estrategia que tienen que tener en cuenta todos los estados que han asumido estas obligaciones positivas de juzgar con perspectiva de género y de aplicar políticas públicas que la consideren, dejando de lado todos aquellos conceptos netamente estereotipados y que están designados por una interpretación de relaciones de poder entre hombres y mujeres que a lo largo de los años se han configurado de manera asimétrica. Y como lo dice el fallo, la idea de incorporar, el objetivo es lograr la igualdad sustantiva entre los géneros e incorporar la mitad femenina de la humanidad a la esfera de los derechos humanos. Entonces hace, previo a resolver, un raconto, una síntesis de lo que establecen los tratados de derechos humanos, en particular en lo que hace a la perspectiva de género,
y también habla de ciertos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha utilizado la perspectiva de género en el análisis de determinados casos. Y en este sentido hay que tener en cuenta que este método de análisis, esta estrategia de perspectiva de género, cuando hablamos de derecho y en particular de derecho penal, hay que considerarlo tanto al momento de calificar los hechos, al momento de valorar la prueba y al momento de aplicar la pena. Por eso es importante, si tienen acceso a diferentes protocolos que se han elaborado a nivel internacional, a nivel nacional también, sobre cómo juzgar los casos con perspectiva de género. Hay protocolos a nivel nacional que hablan de cómo investigar un caso de femicidio. Y en este sentido se habla de, y lo mismo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de cómo encarar la investigación de los hechos, cómo valorar la prueba, despojados de cualquier tipo de estereotipo, valga la redundancia, y de preconceptos que están signados e impregnados de una concepción totalmente machista. Bien. Bueno, analizan otras consideraciones de la Corte Interamericana de Justicia y hablan de la responsabilidad estatal de todos los países si no hacen o no aplican estos mandatos que se constituyen como obligaciones internacionales. Lo que se está criticando o lo que se está atacando en primer lugar del fallo de primera instancia es que descartó cualquier tipo de credibilidad hacia la declaración de Rosalía. Rosalía declaró en el juicio. Ella dijo que tenía 32 años, que era madre soltera de 4 hijos menores de edad en edad escolar, y había quedado embarazada del quinto en una relación con un hombre que la abandonó luego de enterarse del embarazo, lo que yo les había dicho. Que decidió tener el bebé a pesar de contar con dinero para hacerse un aborto. Que trabajaba en el frigorífico Gleva, que estaba como monotributista, pero esto le había permitido alquilar una vivienda para vivir con sus hijos. Como ya les había dicho, las condiciones laborales eran precarias, si un día no trabajaba, no cobraba y por eso decidió no contarles lo de su embarazo, porque podían despedirla. Frente a su familia mantuvo en silencio su estado por vergüenza y temor a los reproches. Ni siquiera sus hijos estaban al tanto de que estaba embarazada. Durante el embarazo no tuvo ningún control médico ni ginecológico, es decir, que el embarazo lo ocultó durante los casi 9 meses. El día del hecho trabajó más de lo normal porque habían faltado unos compañeros, entonces fue una jornada súper extensa. Llegó a su casa muy cansada, a las 21:15, le pidió a su hija mayor, Vanessa, de 12 años, Vanessa, víctima de abuso sexual por parte de una de las parejas de Rosalía, que fuera a comprar algo para comer y se fue a acostar. A las 23:30 comenzó a sentir fuertes dolores, fue al baño y allí despidió el feto en el inodoro. Pidió ayuda a sus hijas y cayó al piso desmayada, que no sabe cuánto tiempo estuvo en ese estado. Al despertar, su hija se encontraba a su lado. Vio el cordón umbilical y le pidió un cuchillo para cortarlo, sin recordar exactamente cómo lo hizo. Que recogió a su bebé recién nacida del inodoro, la sintió fría y sin vida, que la envolvió en un abrigo y como seguía con dolores y contracciones, su hija Vanessa la llevó a la cama, donde despidió la placenta. Que se quedó dormida, despertándose a las 5 de la madrugada aproximadamente. Su hija estaba dormida a sus pies. Se levantó de la cama, agarró una bolsa y metió dentro del cuerpo a su bebé y la placenta. Explicó que enterró la bolsa en un pozo que tenía en su patio. Que su hija llamó a la psicóloga que la estaba atendiendo
para pedir ayuda, que pasadas unas horas acudió la policía a su domicilio. La llevaron al hospital de Médanos y de allí al hospital Pena de Bahía Blanca, donde luego de 3 días de internación le dieron el alta y quedó detenida. Eso fue lo que declaró Rosalía durante el proceso, durante este proceso penal. Me imagino que cuando uno lee estas circunstancias queda totalmente sorprendido y consternado por cómo se declara una situación así. El tribunal de primera instancia que la condenó dijo, entre otras consideraciones que están en el fallo, que Rosalía no había actuado como una buena madre, ¿sí? Porque no había tomado los recaudos necesarios para salvarle la vida a su bebé. O sea, estaban esperando una actitud heroica de una persona con un parámetro o un estereotipo de buena o mala madre, dependiendo de quién lo esté calificando, dependiendo qué se tenga en cuenta para considerar buena o mala madre, ¿sí? ¿Con qué lo comparamos? ¿Con una señora o una mujer que ha recibido educación, que tiene un buen nivel de vida? ¿Con esta la comparamos? ¿O con una persona que vive y vivió en estas condiciones que yo describí? Por otro lado, el tribunal dijo que Rosalía, al tener tantos hijos, tendría que haber sabido cómo salvar la vida a su bebé, ¿sí? Y no lo hizo. El tribunal tampoco tuvo en cuenta, o no lo consideró importante, que haya trabajado 12 horas en un frigorífico. Lo pasó, no lo consideró. También consideró como contrario a la postura de Rosalía, que ella declaró una situación que fue diferente al alegato de clausura de su defensora. Entonces eso le quitaba credibilidad a su testimonio. Lo cierto es que ustedes van a ver las fechas, cuándo fue el hecho, cuándo fue el juzgamiento de Rosalía y finalmente la resolución de este tribunal, fechas que se exceden y se prolongan en el tiempo. Y a Rosalía la sometieron a 2 pericias psicológicas. Ambas concluyen y tienen en cuenta que Rosalía no tenía la capacidad para dirigir sus acciones y saber lo que estaba haciendo en ese momento. No solo por todo el contexto de vulnerabilidad en el cual vivía ella, económico, social, educacional, sino también que se tiene en cuenta el estado y lo que implica estar embarazada, y eso lo tuvo en cuenta una de las pericias, y lo que puede producir en el estado psíquico de una persona, que también se tuvo en cuenta al momento de dictaminar o de peritar a Rosalía. Y otra de las cosas que se tuvo en cuenta es lo que yo les vengo diciendo del contexto extremadamente vulnerante en el cual ella vivía y ella había crecido. Una de las pericias dice que Rosalía tenía una gran pobreza reflexiva. Es muy fuerte esto, pero bueno, tienen en consideración todo el estudio que se hizo de su biografía, de su vida y demás. También el ACU se le reprochaba que la bebé había nacido porque ella no le había atado el cordón umbilical y la había dejado a su propia suerte. Y así se murió, que pensó primero en recuperarse ella antes de salvarle la vida a su hija. Las pericias también dictaminaron que no fue todas estas cosas que fueron sucediendo no se planificaron, no fue algo decidido en forma organizada, se fue sucediendo, ¿sí? Bien. Finalmente,
el tribunal de alzada a considerar tanto lo que había dictaminado las pericias médicas, las pericias psicológicas, que ya no tuvo la capacidad de dirigir sus acciones y por eso tenía una capacidad disminuida, que lo dicen en el fallo, resolvió absolver a la imputada en función del artículo 34, inciso primero del Código Penal, y disponer la inmediata libertad porque estaba detenida. La idea de este fallo y la idea del seminario en cuanto a este caso es que quienes hayan elegido el caso tengan la oportunidad de realizar un análisis crítico del mismo, ¿sí? ¿Qué les pareció? ¿Con qué postura están de acuerdo? Porque me pueden decir que están de acuerdo con el fallo de primera instancia y no con lo que se resolvió finalmente. Y si es así, espero que lo fundamenten. Y más allá de realizar un análisis crítico del fallo, quisiera también que busquen un fallo que hay por doquier. Tienen la elección de buscar un fallo que tenga perspectiva, que se haya juzgado con perspectiva de género, o un fallo en el cual no se haya juzgado con perspectiva de género, y bueno, y eso a ver qué críticas se le hacen y cómo ustedes habrían resuelto el caso. Así que bueno, espero que les haya resultado interesante. Estoy abierta al debate y a recibir todas las consultas y dudas que ustedes quieran. Muchas gracias. Hasta la próxima.